La escalofriante verdad prohibida de Dilios Ande Guerrero, a maldito en la siniestra Esparta. De Laios, el conductor de taxi de siniestra Esparta, jamás imaginó que el destino lo acecharía en la oscuridad de su propio B. Aquella noche, después de una larga jornada, sintió un escalofrío recorrer su espalda al mirar por el retrovisor. Allí estaban sus vecinos, con miradas perdidas, hablando en susurros, que resonaban como ecos de antiguas maldiciones. Cada vez que se cruzaba con ellos, un intenso silencio caía sobre la calle, como si el tiempo se detuviera. Al fondo, entre las sombras, una figura oscura lo observaba, y su corazón latía como un tambor de guerra en medio de la noche. Mientras la negrura se hacía más densa, una sensación de ansiedad lo envolvió. Su mente comenzó a divagar hacia los cuentos que escuchaba de niño, historias de guerreros antiguos y pactos oscuros que se susurraban en las reuniones familiares. Su respiración se volvió entrecortada, y cada paso en falso de su taxi sonaba como una bomba en su pecho. Su familia lo necesitaba, pero las sombras ahora lo perseguían, cada vez más cerca de él. Los mensajes anónimos comenzaron a aparecer como mariposas negras en su teléfono. Cuidado con lo que viene, no confíes en ellos, decía el último. Lo leyó varias veces, buscando algún sentido. Detrás de cada palabra, sentía la amenaza del peligro. Era imposible no mirar de reojo todas las noches, sintiendo que algo lo seguía. Las sombras se acercaban, y sus hijos, con sus voces inocentes, hablaban de los susurros en la noche en pánico. De Laios no podía permitir que su familia se convirtiera en víctima de algo que no entendía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita, y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Fue entonces que buscó la ayuda de doña Rita la anciana. Con sus ojos llenos de historia, le reveló un secreto aterrador. Tu antepasado hizo un pacto, hijo, un pacto que ahora se cobra su precio. A las palabras resonaron en su mente como un tambor macabro. La culpa y el terror se entrelazaron dentro de él. ¿Y si él también era el blanco de esa maldición? La desesperación lo empujó a una esquina. Sentía que su sangre se helaba al recordar los relatos de guerra y traición. La atmósfera se volvía más pesada, y su esposa, antes fuerte, comenzaba a desvanecerse. Aquella noche, mientras el viento aullaba entre las casas, supo que debía enfrentar los ecos del pasado. Pero el dilema era abrumador. Podía unirse a sus vecinos, formar parte del miedo que se cernía sobre ellos. Cada decisión lo acercaba más a la verdad prohibida que acechaba en la oscuridad. Una verdad que prometía desesperación, y que ya había comenzado a reclamar lo que amaba. En ese instante, una figura familiar emergió entre las sombras, en su corazón se detuvo. Era el Anún, guerrero antiguo, pero también un maldito. ¡Qué revelaciones caían sobre Dilios! La noche apenas comenzaba, y la trampa estaba tendida, lista para devorar su alma. De Laios se quedó inmóvil, el aliento atrapado en su garganta. La figura que lo miraba era imponente, con armadura desgastada, y una espada que brillaba con un fulgor antinatural. Era un guerrero, pero el desasosiego en su mirada revelaba la maldición que cargaba. Su voz resonó en la oscuridad, como si el eco de 1000 batallas lo acompañara. No puedes escapar de tu destino, Dilios. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Cómo sabía su nombre? La grima se apoderó de él, pero el guerrero continuó, avanzando lentamente. Tu antepasado firmó un pacto con las sombras, un acuerdo que ofrecería poder a cambio de sacrificios. Y tú eres su heredero. En cada palabra caía como un peso sobre su pecho. La idea de ser un simple peón en un juego ancestral lo destrozaba por dentro. ¿Qué tipo de poder había buscado su familia en nombre de la guerra? De Laios retrocedió un paso, sintiendo el frío de la noche emanar de la figura. Si deseas salvar a tu familia, debes entender la historia completa. Hazlo
antes de que la oscuridad reclame lo que más amas. Las palabras resonaban en su mente. ¿Qué debía hacer? Los ecos de las historias familiares lo atacaban, pero él no tenía claro si quería conocer la verdad. De repente, el barrio parecía cobrar vida a su alrededor. Las ventanas de las casas se iluminaban y sombras danzaban tras los cristales. Recordó los murmullos de sus vecinos. Sus ojos reflejaban miedo, pero ahora Delaios sentía que en ellos se escondía algo más. Una determinación desgarradora. Eran víctimas, pero también cómplices de un secreto que los unía. ¿Qué pasaba por sus mentes? El guerrero levantó su espada hacia el Anla. La maldición crece, y si no pones fin a esto, no solo tú caerás. Ellos también, su brazo tembló. Al mostrarse en conflicto entre la historia y la realidad, la imagen de sus hijos lo atravesó como una lanza, y el pensamiento de perderlos lo llenó de rabia. ¿Qué debo hacer?, demandó, su voz resonando en el aire tranquilo. El guerrero asintió levemente, señalando la antigua iglesia al final de la calle. Debes ir allí al amanecer. Allí hallarás las respuestas que buscas. Pero ten cuidado, no todos los que te rodean son aliados. La figura comenzó a desvanecerse, pero Dilios aún sentía su presencia. Recuerda, el pasado es un monstruo que se alimenta de tus miedos. Y con eso, el guerrero se desvaneció en la negrura, dejando a Dilios solo con su incertidumbre. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La noche se sintió más oscura, más amenazante. Las palabras del anciano retumbaban en su cabeza: en ser parte del miedo o luchar solo, no podía fallar. Tenía que ir a la iglesia. Mientras empezaba su camino, escuchó un susurro entre las sombras. Gilius. Era familiar. Volteó rápidamente, y el corazón se le detuvo. Allí estaban sus hijos, con ojos brillantes, pero sus peores miedos tomaron forma en sus rostros. Papá, ven, en ellos vienen por nosotros. La desesperación fue como un puñetazo al alma. Dilios entendió que el tiempo se acababa. Si no enfrentaba lo que se escondía en la oscuridad, todo lo que amaba podría desaparecer para siempre. Sintió el impulso de correr hacia ellos, pero su mente debatía. ¿Qué podía hacer si tampoco entendía la verdad detrás de la maldición? Mientras el caos se desataba en su mente, una sombra más se dibujó tras sus hijos. Era alargada, espesa, y se movía directamente hacia ellos. El miedo lo invadió. Un nuevo terror se cernía sobre él. Podría salvarlos antes de que el pasado los consumiera. Mientras el viento aullaba, la figura negra apareció con un susurro aterrador. Solo hay una forma de acabar con esto, Dilios, aunque implique un sacrificio. La noche todavía no había terminado, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Delaios sintió como el aire se volvía pesado, como si la oscuridad misma lo estrangulara. Los gritos de sus hijos resonaban en su mente, mezclados con el eco de las advertencias del guerrero. No podía permitir que esa sombra los alcanzara. Corrió hacia ellos, pero sus piernas parecían moverse a través de un mar de incertidumbre. La figura oscura tomaba forma, sus contornos destilando un aura de maldad. Era una criatura que se alimentaba del miedo. Sus ojos brillaban con un fulgor rojizo, y la risa que escapaba de sus labios era un canto a la desesperación. «Papa, Corey», gritó uno de sus hijos, señalando hacia la sombra. Dilios se abalanzó hacia ellos, pero algo lo detuvo. Un frío helado se insertó en su pecho, como una mano esquelética que lo sujetaba. «No puedes salvarlos», dijo la sombra, su voz como un susurro que reverberaba por las calles vacías. «Ellos están destinados a ser parte del clan que tú cargas». Frustración y miedo llenaron su ser. «No. No es así. No voy a dejar que caigan en tus garras», respondió Dilios, temblando Javió. Pero la sombra soltó una carcajada. Un sonido que resonó como la vibración de un tambor funerario. «Los sacrificios son exigidos a cambio de poder. Lo olvidaste, ¿verdad? Tu antepasado vendió su alma para obtener fuerza, y tú serás el siguiente en la línea». La sombra se acercó, estirando su mano hacia los niños. Dilios, en un instante de lucidez, recordó la advertencia del guerrero: no todos eran aliados. Se detuvo, su corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. En un acto desesperado,
Recordó las historias que su abuela le contaba, sobre el poder que habitaba en su sangre, y la debilidad que había cargado su familia. Atrás, gritó, levantando sus manos. De pronto, sintió una oleada de energía fluir a través de él. Era una conexión con sus ancestros, con aquella parte de su historia que siempre había ignorado. Las sombras comenzaron a retroceder ante su poder emergente. No lo intentes, bramó la sombra. Su voz ya no era juguetona, ahora estaba llena de rabia. Se desató una tempestad oscura a su alrededor, y las luces de las casas comenzaron a parpadear, como si el mismo mundo se debatiera entre la vida y la muerte. Dilios vio a sus hijos temblar, absorbidos por el terror. Cierra los ojos, les ordenó. No mires con cada palabra. La oscuridad se fue apoderando del lugar. Sabía que debía hacerlo pronto. Debía enfrentarse a su linaje, a su maldición. Concentrando toda su fuerza, Delaios gritó el nombre de su abuelo, de aquel que había hecho el pacto. En este momento, te reclamo, no más sacrificios, no más sombras, para aterrorizar a mi familia. La oscuridad pareció vibrar ante la invocación, y la sombra soltó un grito que resonó por las calles. El viento aullaba como un lamento ancestral, y la sombra comenzó a desvanecerse, pero con cada segundo, sintió como la energía en él se desvanecía, dándole signos de advertencia. El sacrificio último estaba por llegar, y podría ser el precio a pagar para salvar a sus hijos. No olvides que el poder tiene su precio, Dilios. En un último intento por lanzarse hacia él, la sombra desapareció en una risa que heló la sangre. Los niños abrieron los ojos, llenos de incomprensión. «Papá, ¿qué hiciste?», preguntaron, aún asustados, pero ahora con un destello de esperanza. «Debo ir a la iglesia», musitó Dilios, dándose cuenta de que aquello era solo el principio. El oscuro pacto, la historia oculta, todo acechaba a su alrededor, y había más en juego que solo su familia. El amanecer llevaría respuestas, pero también un precio. Mientras se dirigía hacia la iglesia, una voz resonó en su mente. «Recuerda, el sacrificio puede no ser el que imaginas», y una sombra pareció moverse tras él una vez más. ¿Sería Delaios capaz de descubrir la verdad detrás del pacto, sin perder todo lo que amaba? La oscuridad no tardaría en regresar. El camino hacia la iglesia se desdibujaba ante los ojos de Dilios. Los ladridos de los perros y el crujido de las ramas lo acompañaban como sombras inquietantes. Cada paso resonaba en su mente como un eco fatal, repitiendo la advertencia de la sombra. Temía que el sacrificio ya hubiera comenzado. Las luces de la iglesia parpadeaban a lo lejos, emitiendo un resplandor débil que parecía asentarse en la negrura de la noche. Los escalofríos le recorrían la espalda, Julio S. de hielo que se deslizaron por su piel, mientras recordaba las historias de antiguas misas que había escuchado en su infancia. Las luces de la iglesia también se volvían inestables, como si fueran incapaces de combatir al mal en el mundo. «Papá, ¿qué nos va a pasar?», interrumpió uno de sus hijos. Su voz quebrada, hermano de miedo. Dilio se detuvo, girándose para mirarlos a los ojos. En ellos, vio la pura esencia del terror. «Nada va a pasar», mintió, aunque su propio corazón no creía en sus palabras. Los niños creyeron en la ilusión de su coraje, y lo siguieron. La distancia se acortaba, la iglesia estaba casi a su alcance, pero, antes de que cruzara el umbral, un viento frío lo golpeó, tan repentino que lo hizo tambalear. La risa de la sombra resonó en su mente, amplificada por el vacío de las calles. «Todavía no has enfrentado la verdad que llevas dentro, Dilios. Nadie escapa de su destino». La puerta de la iglesia chirrió al abrirse. El interior era tan sombrío como la noche misma. Las velas apenas iluminaban las figuras de santos en las paredes. Sus ojos parecían seguirlo, como si supieran del oscuro secreto que llevaba consigo. Con cada paso, las baldosas frías parecían susurrarle advertencias, aunque no sabía si debían ser ignoradas o escuchadas. «¿Qué debemos hacer?», preguntó la otra niña, su mano temblando asida a la de su padre. Él respiró hondo, tratando de calmar el pánico que lo instigaba a gritar. La verdad parecía más cerca, una sombra en el rincón de su mente que necesitaba ser expuesta, pero la angustia por su familia
lo mantenía amarrado al suelo, como si una fuerza invisible lo retuviera. En el altar central, el gran crucifijo se alzaba majestuosamente, y algo, en su luz, le parecía mal. A medida que se acercaba, pudo ver un antiguo libro abierto, la cubierta desgastada y polvorienta. Algo le decía que ese libro contenía su destino, el legado que había olvidado. Esto no es solo una iglesia, susurró, mientras sus dedos tocaban suavemente las páginas. Sentía que el poder emanaba del libro con cada palabra que leía, y comprendió que esos secretos encerraban la historia de su linaje, maldiciones y pactos entrelazados. «Papá, ¿qué dice?», preguntó su hijo. Dilios luchó por formar palabras que no venían. Sin embargo, un estremecimiento recorría su columna vertebral. Las respuestas estaban allí, pero sabía que cada respuesta podría llevarlo más lejos del camino de retorno. De repente, un ruido sordo resonó en las puertas de la iglesia. Dilios se giró abruptamente. Las sombras se agolpaban en el umbral. La bruma, que se arremolinaba como serpientes. «Ha vuelto», murmuró, el terror retumbando en su pecho. Las risas resonaron nuevamente, más cercanas, más amenazadoras, y mientras la sombra emergía de la oscuridad, reprendiendo a la luz misma, Delaios comprendió que el sacrificio se acercaba, y podría ser peor de lo que había imaginado. «¿Qué precio pagarás por la verdad que buscas?», resonó la voz gutural. La respuesta era inminente, como un reloj marcando el último segundo. La iglesia tembló, las velas se apagaron, y la oscuridad envolvió todo. ¿Podría Dilios enfrentar al demonio que había jurado destruir su familia, o el verdadero terror estaba por revelarse justo allí, frente a sus ojos? El silencio fue absoluto, el aire cortado por una tensión que prometía colapsar el mundo que conocían. Dilios se sintió atrapado entre sombras y verdades prohibidas, y en el fondo de su ser, sabía que lo que vendría sería más aterrador que cualquier sacrificio. La oscuridad se tragó la luz, y el silencio se hizo denso, como si las sombras se multiplicaran y se arremolinaran alrededor de Dilios y sus hijos. La extraña voz gutural resonaba en su mente, haciéndose eco en cada rincón de la iglesia. Dilios se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Las risas de la sombra lo envolvían, burlándose de su lucha interna. Los niños estaban asustados, apretando las manos de su padre, buscando un refugio en el que parecía cada vez más frágil. «Papá, ¿qué hacemos?». Atormentada, la voz de su hija ilustraba la desesperación que se instalaba en su pecho. Delaios apretó los dientes, tratando de buscar una respuesta en su mente confusa. La iglesia, que alguna vez fue un lugar de paz para él, ahora parecía un laberinto de terror, un escenario de un juicio que se había deshecho. Las palabras del libro comenzaron a girar en su cabeza como un mantra, volviéndose cada vez más incomprensibles. Sentía que las verdades olvidadas de su linaje estaban a punto de revelarse, de abrir un abismo debajo de ellos. Sin embargo, el miedo por sus hijos lo empujó a actuar. Con un movimiento agitado, se acercó nuevamente al altar, intentando ignorar las voces en su cabeza. «Quiero saber», gritó. «Muéstrame la verdad». Un estruendo repentino sacudió la iglesia. Las paredes comenzaron a vibrar, y las estatuas de los santos parecieron cobrar vida, sus rostros distorsionándose en muecas de horror. La bruma se espesó, formando figuras nebulosas que danzaban en la penumbra, susurrando secretos que el aire parecía llevar lejos de él. «Has llamado a las sombras, Dilios», dijo la voz. «Todo sacrificio tiene un precio. ¿Cómo se siente ser la última esperanza de tu linaje, y al mismo tiempo ser el portador de su condena?» Delaios sintió como si el suelo bajo sus pies se abriera. La culpa y la carga del pasado lo aplastaban. Miró a sus niños, sus ojos llenos de miedo y esperanza. Era tiempo de tomar una decisión, aunque supiera que podría resultar mortal. «¿Qué debo hacer para proteger a mi familia?», preguntó, más sereno de lo que se sentía en el interior. Las sombras se acercaron, como si esperaran su respuesta, pero él anotó cada movimiento, cada susurro. «Para avanzar, debes mirar hacia atrás. Tu sangre es un puente entre lo mortal y lo eterno. El sacrificio debe ser de tu esencia». «No». Delaios se golpeó el pecho, como si pudiera ahogar sus propios pensamientos. Sabía que lo que le ofrecían iba más allá de lo físico. Eran recuerdos,
esperanzas, fragmentos de sí mismo, que nunca desearía entregar. Los niños comenzaron a retroceder, sus ojos grandes y asustados. «Papá, no lo hagas», gritó su hijo. Pero el eco de las sombras rebosaba de promesas siniestras. Las luces comenzaron a titilar nuevamente, como si la fe estuviera levantando su voz en medio del caos. Sin previo aviso, el libro en el altar comenzó a girar sus páginas solo, revelando dibujos perturbadores. Delaios pudo ver figuras desmoronadas de su padre y su abuelo rodeados de sombras, en un ritual oscuro. La verdad se fue revelando lentamente, y lo que nunca había querido aceptar comenzó a tomar forma en su familia. Había estado involucrada antes, en una danza mortal con la oscuridad. Tu destino no es solo protegerlos, también eres el sacrificio que deseamos. Nunca escaparás de esto. La risa de la sombra se mezcló con el sonido de un eco aterrador. Delaios sintió como cada revelación caía como un ladrillo sobre su pecho. El aire se sentía denso, y el altar comenzó a brillar con una luz oscura, siendo un faro para aquellos que buscaban atrapar a los perdidos. Las consecuencias de su linaje lo acechaban, y el precio era más grande de lo que jamás pudo imaginar. «No», gritó, y en ese momento, las luces parpadearon nuevamente, ofreciendo una última oportunidad antes de que todo se desmoronara por completo. Pero lo que no sabía era que su voz había traído algo más antiguo y más enfurecido. Una forma emergió de la oscuridad, más grande, más poderosa que las sombras que rodeaban su mundo. Y mientras el terror lo invadía, se dio cuenta de que la verdad había sido solo el comienzo. El verdadero sacrificio estaba a punto de desatarse. Delaios sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La figura emergente de la oscuridad poseía un aura que lo paralizaba, una mezcla de terror y reconocimiento que lo dejaba sin aliento. Las sombras danzaban frenéticas, pareciendo celebrar su inminente perdición. Sus hijos, atrapados entre el horror y la fe, lo miraban con ojos desorbitados. «¡Papá! ¡Huyamos!». La voz de su hijo era un grito feroz que desgarraba el aire tenso. Pero Delaios se sintió atrapado como una marioneta. La sombra se alzaba como una tormenta, tomando forma con contornos desvanecidos y ojos ardientes que reflejaban la impotencia de sus propios recuerdos. «Todo esto es por ti, Delaios», susurró la voz, serpenteante, como el viento en un campo de cenizas. «Tu linaje no es solo sangre, es un legado de terror y muerte que no puedes negar». Con cada palabra, la presión en el pecho de Dilios crecía. Su pasado, una carga pesada, volvía a jugar con él. Admiraba a sus hijos, su fe y confianza en él, y algo en su interior estalló. La desesperación se tornó en determinación. «No, no lo permitiré. No seré parte de esto», gritó, la voz temblando pero firme. Alzó las manos. «¿Qué más quieren de mí?». La sombra se detuvo, como si la pregunta la hiciera dudar. Y entonces, el ambiente cambió. Una risa fría y profunda resonó en la iglesia como un trueno. «Quiero tu alma», replicó la voz, con una serenidad inquietante. «Quiero el eco de tus miedos, tus pecados y tu dolor. Es lo único que puedo tomar para liberar a los tuyos. El sacrificio tiene sus formas». Dilios se estremeció. La alternativa que se le presentaba no era simplemente su vida, sino lo que era, en esencia. Era imposible. Miró a sus hijos, quienes seguían pegados a su lado, y algo similar a la compasión lo invadió. Recordó todo lo que había pasado, cada elección que lo había llevado hasta allí. «No puedo», murmuró, apenas audible pero suficiente para que la sombra lo escuchara. La luz oscura del altar comenzó a intensificarse, dibujando líneas que atravesaban el suelo, como serpientes acechando. «Siempre existe el camino del sacrificio, el camino más oscuro», insistió. «Tu linaje te condena y te llama. Ella fue la víctima, y tú el heredero». A la sombra se movió con un giro serpenteante. Acercándose aún más, las estatuas comenzaron a inclinarse, los santos perdiendo su poder, y la fe que Dilios había conocido parecía desvanecerse. «Papá, haz algo», gritó su Haya, la desesperación tangible en su voz. Pero dentro de Dilios, la fe comenzaba a desmoronarse.
cada latido retumbando como un tambor de guerra a punto de estallar. En medio del caos, se dio cuenta de que no solo luchaba por proteger a sus hijos, luchaba por redimirse, por deshacer el legado de dolor que su linaje había arrastrado. Si es mi alma lo que deseas, entonces tendrás que pelear por ella. Aulló, los ecos reverberando en la oscuridad. Las sombras titilaron momentáneamente, sorprendidas por su desafío. Había una chispa de poder que no había sentido antes. Una conexión que iba más allá de lo que creía posible. Pero el precio de aquella fuerza podía ser fatal. ¿Te atreves a desafiarme, Gilius? La voz gutural sonó, llena de rabia y un interés profundo. Delaios dio un paso adelante, decidido a romper el ciclo de horror que su familia había sostenido por tanto tiempo. Pero, al hacerlo, sintió que el suelo temblaba nuevamente, como si la misma iglesia estuviera incólume a su voluntad. El altar destelló violentamente, la luz oscura envolviéndolo a él y a sus hijos en un torbellino, y luego, un grito desgarrador emergió de su boca. La sombra lanzó un chispazo a su alrededor, como un destello fugaz, y Delaios se dio cuenta de una verdad terrible. El sacrificio podría exigirse de maneras que jamás imaginó. La lucha apenas comenzaba, y con cada segundo, la fe de sus hijos en él se desgastaba. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para salvar a los que amas? Resonó la voz, casi burlona, mientras todo se oscurecía, y el verdadero horror se desataba. Y en esa penumbra, un objeto plateado brilló en el altar, como un faro de esperanza. Pero Delaios sentía que la oscuridad no dejaría de acecharlo. Una sombra vivo siempre a un paso de su horror. La pregunta persistía en su mente, mientras la luz comenzaba a desaparecer. ¿Podría realmente enfrentar lo que su linaje había desenterrado? ¿Sería el sacrificio su única solución? La luz plateada del objeto brillaba intensamente, cortando la penumbra como un rayo en medio de la tormenta. Delaios sintió que su corazón se detenía por un instante mientras su mirada se fijaba en la escena. Era un relicario, adornado con símbolos que parecían risas burlonas y lágrimas secas. Su familia había hablado de él en susurros, una antigua herencia que había traído tanto sufrimiento a su clan. ¡Papá! ¡Cuidado!, gritó Suhaya, tirándole del brazo con fuerza. Delaios retomó el control, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La sombra se había apresurado hacia el relicario, su forma retorcida casi chocando con la luz que emanaba de Elan. Era como si el objeto desafiara a la oscuridad a acercarse. La voz del espectro resonó, un eco que atravesaba el tejido de la iglesia. Ese relicario no te ayudará, Dilios. Es solo un espejo de tus temores. Ansib. Delaios dudó un instante, el miedo apretándole el pecho. Si ese relicario podía significar su salvación y condena, necesitaba actuar. Con un movimiento decidido, se adelantó hacia el altar. Las sombras comenzaron a transformarse, arremolinándose a su alrededor como serpientes enfurecidas. Cada palabra pronunciada por la voz de la sombra se sentía como dagas punzando su mente, recordándole los fracasos de su pasado, los ecos de aquellos que había perdido. Mi madre, susurró, abrumado por la angustia. Recordaba su rostro aterrorizado, las historias que había oído de su sacrificio. No seré yo quien repita los errores, entonces el dolor quedará contigo para siempre. La sombra se burló, su aliento helado haciéndolo estremecer. Lo bueno es que tú no serás el único en sufrir. No haré lo que me pides, gritó, su voz desgarrada pero resuelta. Con cada palabra, el poder del relicario parecía aumentar, irradiando una luz que comenzaba a repeler la sombra. Pero el pánico se apoderaba de él al recordar lo que había perdido. No solo su madre, también su abuela, todos los ancianos de su familia que jamás escaparon de esa oscuridad. De pronto, el relicario empezó a vibrar en sus manos, canalizando una energía que le era ajena. Delaios vio visiones de su pasado, cada horror, cada pérdida, cada lágrima derramada. Sin embargo, en medio del caos, también había instantes de alegría, de unión familiar, recuerdos que parecían pelear por prevalecer. Todo esto forma parte de mí, murmuró, descubriendo una verdad liberadora. No. La sombra estalló en furia. No puedes aceptar tu legado sin pagar el precio. Dale la vuelta al relicario, y verás
cómo les arrastras a la muerte. Dilios sintió un escalofrío. Por un instante, consideró la oferta, pero la miraba de reojo. Atraparía a sus hijos en esta maldición, arrastrándolos con él a la oscuridad. Necesitaba encontrar una forma de romper el ciclo. El relicario podía ser la clave. Podría acabar esto, pensó Delaios, con una decisión aplastante. Se giró hacia sus hijos, quienes estaban paralizados por el terror. Confíen en mí, por favor. Lo haré por ustedes. La sombra se lanzó hacia él, pero Delaios levantó el relicario en alto, sintiendo que la energía brotaba de su interior. La luz estalló como un sol naciente, una explosión de calor y claridad que obligó a la oscuridad a retroceder. Con su familia a su lado, sintió que cada latido echaba atrás las cadenas del miedo. «Eres un tonto. No sabes lo que estás haciendo», chasqueó la sombra, pero su tono denotaba preocupación. «Tal vez, pero lo haré», respondió Delaios, y en su voz había un eco de poder que nunca había sentido antes. Mientras la luz se intensificaba, comprendía que su linaje no lo definía. Podía ser más que una víctima. Sin embargo, mientras la luz angélica se erguía contra la oscuridad, un grito desgarrador surgió. Un profundo eco resonó detrás de él. Un nuevo horror comenzaba a materializarse. Una figura que él jamás había esperado. La revelación era imponente, y el rostro que emergió de la penumbra heló su sangre. «Solo tú puedes decidir su futuro, Delaios», dijo. Y cada palabra caía como un martillo sobre su mente. La sombra había desatado aún más terror. Una nueva amenaza que no podía ignorar. La lucha, en verdad, estaba lejos de acabar. La figura que emergió de la penumbra era familiar, una imagen de su infancia que creía enterrada entre las sombras de su memoria. Era su madre, su rostro emanando tristeza y rabia a la vez. Su piel parecía desvanecerse en un tono grisáceo, y sus ojos, reflejando el dolor de 1000 almas perdidas, lo atravesaban con profundidad y dolor. «¿Por qué has regresado?», dijo Dilios, sintiendo que el aire se le escapaba. La luz del relicario titilaba, como si fuera una vela temerosa del viento. «¿Porque no te he dejado?», respondió su madre, su voz desgarrada resonando como un eco en la desolada iglesia. «Tu alma se ha atormentado por nuestra historia. Tienes que enfrentar la verdad que ocultamos». Las sombras bailaban a su alrededor, cada vez más inquietas, atraídas hacia la luz, pero también repelidas por el miedo que emanaba de la figura materna. «¿Qué verdad?», preguntó Delaios, su voz temblorosa, mientras su mente luchaba por procesar la realidad. «El relicario no es solo un objeto, Dilios, es la manifestación de nuestro sufrimiento, la secuencia de una maldición que ha atravesado generaciones. Tienes que decidir si romperla o dejar que consuma a tus hijos, como lo hizo con los nuestros». El corazón de Dilios palpitaba con ferocidad. Quería acercarse a ella, abrazarla, pero una barrera invisible lo mantenía alejado. Era como si las angustias de su niñez se manifestaran en esa separación, recordándole que a menudo en la vida, lo más querido se convierte en lo más peligroso. Mientras tanto, la sombra se reagrupaba, su risa burlona llenando la iglesia. «Es un engaño, Dilios. Tu madre yace como un usuario más de esta oscuridad. No la sigas. Ella arrastrará a toda tu familia al abismo». «Cierra la boca», gritó Delaios, sintiendo como cada palabra construía un muro entre su madre y la sombra. «No puedes decidir por mí, ni por los que amo. Pero si no actúas rápido, serás tú quien los perderá». La sombra se retorció, sus ojos color ceniza centelleando, como un faro oscuro que se alimenta del temor. «Dales la vuelta, y verán la verdad. O el legado de dolor continuará». Delaios sintió la presión de su madre fluyendo en él. Una lucha interna donde sus deseos, miedos y esperanzas se convertían en una tormenta que lo arrastraba. Se aferró al relicario, su luz disminuyendo a medida que la tensión se intensificaba. Cada latido era un recordatorio de lo que podía perder. Cada parpadeo, una posibilidad de vivir en la paz que nunca había conocido. «Eligi, Dilios», clamó su madre, su imagen comenzando a desvanecerse, atormentada por la lucha entre lo que era y lo que había sido. La sombra se abalanzó hacia él, pero Delaios, lleno de una desesperación resentida,
levantó el relicario con nuevas fuerzas. Lo romperé, declaró, su voz enérgica, resonando a través de la oscura iglesia. Con un movimiento decidido, giró el relicario, sintiendo cómo la luz se transformaba en una oleada. La revelación de su historia lo atravesó, las risas de sus ancestros resonando en sus oídos. No, la sombra chilló, sus formas retorciéndose en un esfuerzo por contener la explosión de luz. No puedes hacerlo. Eso destruirá todo lo que conocemos. Pero era demasiado tarde. La luz creciente comenzó a devorar las sombras, cada haz borrando el dolor y la tristeza acumulados por siglos. Sin embargo, en medio de la claridad, se gestaba el nuevo terror, una presencia aún más oscura, un eco de un pasado olvidado, que se reavivaba. Dilios, murmuró su madre en un último susurro, antes de desvanecerse completamente. Aún así, no estás a salvo. Justo cuando el mundo a su alrededor se iluminaba, una figura emergió de la oscuridad nuevamente, más poderosa y amenazadora que antes. Las risas burlonas se convirtieron en lamentos escalofriantes, y la figura se desdibujaba, revelando más dolor que nunca. Ahora, tendrás que decidir lo que harás con este nuevo terror, resonó la voz, y el aire se volvió pesado, con una sensación de fatalidad. El futuro de su familia pendía de un hilo deshilachado, y mientras la luz intentaba abrazar las sombras, Delaios se dio cuenta de que la lucha por salvar a los suyos había tomado un giro aterrador. Ya no solo estaban en peligro de los espíritus del pasado, sino de un nuevo horror que acechaba en la oscuridad. Esta vez, ¿tendría Dilios la fuerza para enfrentarlo? La oscuridad se disipó lentamente, pero las sombras persistieron, retorciéndose en el aire como serpientes envenenadas. Delaios, aún aferrado al relicario, sintió que el objeto emanaba un calor intenso, casi como si fuera un corazón latiendo en su mano. Su mente, aún aturdida, intentaba procesar la pérdida de su madre, la verdad revelada y la amenaza latente que ahora se cernía sobre él. El eco de su madre resonaba en sus oídos, pero no había tiempo para el lamento. De repente, la nueva figura se materializó frente a él con una forma que parecía fluir, como el humo que emana de un fuego agonizante. Su rostro carecía de rasgos definidos, pero Delaios podía sentir la maldad emanar de ella, como un aliento frío que le congelaba la sangre. «Bienvenido de nuevo a mi dominio», la figura susurró, su voz un silbido seductor. «La luz que pensabas que te liberaría, en realidad, ha abierto un portal hacia lo que temes descubrir. Has liberado mi esencia, y ahora yo poseo tu futuro». El corazón de Dilios se detuvo un instante. No solo la figura lo miraba, sentía que la oscuridad lo estudiaba, buscando sus puntos débiles, una forma de romper el último lazo de resistencia que aún mantenía. El relicario brillaba opacado, luchando contra la influencia del nuevo horror. «¿Qué eres?», Dilios preguntó, tratando de mantener la voz firme. Dentro de él, una mezcla de pánico y determinación comenzaba a efervecer. «Soy un eco de lo que una vez fue». La sombra se inclinó hacia él, y cada palabra parecía rasgar el aire, la tragedia escondida bajo la fetidez de tu historia. Creíste que romper con el pasado te liberaría, pero las cadenas son invisibles, y están tejidas en la sangre que corre por tus venas. Las palabras de la figura eran como dagas, hiriendo más de lo que Delaios podía soportar. Sabía que había tomado una decisión al accionar el relicario, pero ahora había que asumir las consecuencias. La figura sonreía, un gesto que no podía considerarse humano. El aire se tornó espeso, cargado de una multitud de susurros, ecos de agravios y llantos de aquellos que la oscuridad había devorado antes. «Mira a tu alrededor», continuó la sombra, y Delaios sintió la sensación de ser observado, como si las almas de sus antepasados se manifestaran en ese lugar maligno. «Tu familia es un festín para mía. Ellos serán los siguientes, si no aprendes a lidiar con lo que has desatado». Una ola de ansiedad lo abrumó, temiendo por la seguridad de su esposa e hijos. Pensar en perderlos así, en manos de esta entidad, lo llenó de un terror helado. En su mente, algo empezó a cambiar. Comprendió que no podía solo aferrarse al relicario. Debía hacer algo más. «Si intentas hacerme ceder, solo confirmarás tu propia desesperación», dijo Delaios, con una fuerza que no sentía. «No permitiré que mi familia sufra más».
¿Realmente crees que puedes detenerme? La sombra se abalanzó hacia él, transformándose en una marea oscura que lo rodeó. Puedes intentar enfrentarte a mí, pero solo conseguirás que el sufrimiento se convierta en una vorágine. Con un grito ahogado, Delaios levantó el relicario con ambas manos. La luz resplandecía, pero esta vez la oscuridad se fue intensificando, como un huracán que se agita en su furia. Todo lo que había sentido, el dolor de su madre, la tristeza de su infancia, se entrelazaba con su voluntad de proteger a los suyos. La figura oscura se detuvo un instante, sorprendida por la resistencia que emanaba de Dilios. Este no era el final. En su interior, la chispa del amor por su familia se encendió, y con ella, un nuevo plan comenzó a gestarse. «Prepárate», murmuró, cerrando los ojos por un momento. «Si quieres tomar lo que es mío, tendrás que pelear como nunca lo has hecho antes». La sombra se burló, pero su risa sonó vacía en el aire. La batalla apenas comenzaba, y Delio sintió que el tiempo se estiraba a su alrededor. Se dio cuenta de que, para derrotar esta entidad, tendría que enfrentar no solamente sus miedos, sino también desenterrar los oscuros secretos de su linaje. Pero cuando los ojos de Delaios se abrieron, se dio cuenta de que no estaba solo. Siluetas conocidas estaban detrás de él, apoyando su lucha. Sus hijos, su esposa, figuras del pasado que habían encontrado el coraje para volver. «Vamos», gritó, decidido a enfrentar lo que viniera. Pero, al girar su mirada, una sombra más oscura tomó forma detrás de ellos, un reflejo retorcido de todo lo que había perdido. A medida que la ira y el amor chocaban en su pecho, Delaios comprendió que el verdadero reto no solo estaba en enfrentar la sombra, sino también en enfrentar los verdaderos rostros de su historia. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para salvar a los que amas? Resonó la pregunta en su mente como un eco aterrador, y el futuro se oscurecía aún más. ¿Sería capaz de sacrificarse y descubrir la verdad más desgarradora de su familia? El tiempo corría, y la batalla se aproximaba. Delaios respiró profundamente, mientras la oscura figura se abalanzaba sobre él y su familia. Enfrentaba no solo a un demonio en forma, sino a los ecos de su propia historia, la sangre maldita que corría por sus venas. Sintió la fuerza de sus hijos a su lado, sus miradas desbordando esperanza y temores entrecruzados. Era el momento de la verdad. La sombra giró y se transformó, tomando la forma de aquellos que había perdido. La imagen de su madre aparecía retorcida en el aire, sus ojos llenos de angustia, pero también de amor. «Jelly, no dejes que te atrape». Un susurro cargado de advertencia se deslizó entre los ecos. La presencia que antes había sido terrorífica, ahora parecía contradicciones de luz y sombra. «¿Qué más deseas de mí?», gritó Dilios. «Ya no hay nada que me puedas quitar». Con las lágrimas corriendo por su rostro, recordó las risas de sus hijos, las tardes al sol, los momentos que hizo todo esto valioso. La luz del relicario vibró en su mano, como una soga que lo unía a su verdadera esencia. «Eres mi legado, pero no tengo por qué aceptar el dolor que has arrastrado», dijo. Su voz sonó más fuerte, más firme. «He aprendido sobre el sacrificio, y estoy dispuesto a renunciar a mi miedo». La sombra tembló, evidentemente sorprendida. «Tú no sabes lo que dices. Cada sangre ha pagado por el poder. No puedes sobrepasar lo que está escrito en tu historia». «Entonces cambiaré la historia», respondió, casi con rabia. Mientras la sombra avanzaba hacia él, Delaios levantó el relicario más alto. «Esto no será solo un acto de defensa, será un grito de libertad». Sintió el poder cargándose en su interior, una fuerza ancestral, fluyendo en cada fibra de su ser. Un estallido de luz resonó en la iglesia, expandiéndose como oleadas de calor pulsante que hicieron temblar la tierra misma. La oscuridad se encogía, el tumulto de sombras gritando en agonía al impacto de la luz. «Es suficiente», rugió la sombra, su forma distorsionándose bajo la presión de la luz. «No puedes romper la maldición, Dilios». La lucha se intensificó, pero en su pecho, él sentía como el amor por su familia preservaba su fuerza. «Estoy listo para cualquier sacrificio que necesite ser hecho, pero no voy a dejar que ustedes sufran más», aulló con furia. Con un movimiento de su mano,
El relicario brilló con una fuerza radiante, atravesando la oscuridad como un faro de esperanza. Las sombras se desvanecieron, retorcidas por la intensa luz que Delaios liberaba de su corazón. Recuerdos perdidos y fragmentos de su historia comenzaron a unir el pasado y el presente. Sacrificios, miedos y dolor se entrelazaron, y lo que había sido una carga se transformó en una antorcha de fuerza. «Suéltalos», gritó, y con cada palabra, la imagen de su madre sonrió, quedándose en las sombras, como si por fin encontrara la libertad. Las risas de sus hijos se alzaron como un canto, llenando el aire de alegría y luz. A medida que la oscuridad se disipaba, Delaios giró su mirada a su familia. «Nunca más», murmuró, su voz ahora serena. La responsabilidad del pasado ya no pesaba sobre él. «Juntos somos más fuertes», dijo, y sintió que todo el dolor, toda la angustia, se evaporó, llevándose con ella el peso de generaciones. La lectura de la historia antigua terminó. Y ahí, en medio de la luz, ellos se encontraron por fin, N, o como un legado de dolor, sino como una familia dispuesta a construir un nuevo futuro. La sombra se desvaneció con un grito, un eco final, de algo que había tenido su poder, pero ahora quedaba en el pasado. Dilios cayó de rodillas, agotado pero aliviado. Miró a sus hijos a los ojos, y los abrazó con fuerza. «Estamos Sausauvu», dijo con una voz llena de emoción, el miedo desvanecido, dejando un espíritu renovado. «Esto es un nuevo comienzo». La iglesia, una vez oscura, ahora brillaba con luz, y el relicario en su mano dejó de temblar. La oscuridad había sido vencida, y Delaios sabía que lo que había comenzado como terror se convertiría en un canto de esperanza. Cuando se giró para salir por la puerta, la brisa suave de la mañana lo saludó, como si entendiera que la batalla había terminado. Y así, el conductor de taxi de Siniestra Esparta no solo salvó a su familia, sino que también liberó a su linaje de una maldición que le había arrebatado tanto. Con una sonrisa en su rostro, entendió que la verdad ya no era una sombra, sino un legado de amor y unión. Ahora, tienes la oportunidad de seguir siendo parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, y ayuda al algoritmo a difundir este contenido increíble que tanto amas. Tu apoyo es crucial. Y NUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber cómo lo han vivido. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que sigue creciendo.